3. Nuevamente sean bienvenidos a el estudio panorámico del Nuevo Pacto. Estamos llegando prácticamente casi al final de este fascinante estudio panorámico. Hoy vamos a estudiar el penúltimo y pequeño libro del Nuevo Pacto, el libro de Judas. Vamos a ver 11 aspectos en esta pequeña carta de un solo capítulo y de 25 versículos. Así que vamos a entrar en detalle de este libro de Judas. El libro de Judas, que fue escrito por Judas, el hermano del Señor Jesucristo y hermano de Jacobo o Santiago, fue confirmado contundentemente por la iglesia naciente del primer siglo, también por el canon Muratori, que fue fechado en el año 170 después de Cristo, también por uno de los padres de la iglesia, Quinto Septimio Florente, más conocido como Tertuliano, quien vivió del año 160 al año 220, y por Clemente de Alejandría, que también vivió a mediados del segundo y del final del segundo siglo. Así que es contundente, por así decirlo, la autoría de Judas sobre esta carta que lleva su nombre, el hermano del Señor. Es confirmado por la iglesia del primer siglo, el canon Muratori, que les puse una copia ahí, Tertuliano y Clemente de Alejandría. Versículo 1 dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces ahí él se hace llamar simplemente siervo, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, o también conocido como Santiago. Esta carta es breve, cortita, pero muy espesa. ¿Por qué? Porque contiene mucha información valiosa, muchísimo material en un espacio tan corto de escritura. Un solo rollito, como ustedes ven ahí, ¿no? Más nada. La fecha de esta carta pudo haber sido escrita entre los años 65 a 70 después de Cristo, por las similares descripciones que hay en esta carta de Judas con respecto a la falsa doctrina que también encontramos en la segunda carta de Pedro. Lo cual sugiere que ambas cartas fueron escritas casi al mismo tiempo. Algunos eruditos piensan que primero fue segunda de Pedro y después se escribió Judas, o viceversa, o que posiblemente ellos nunca se encontraron tampoco, pero posiblemente que ya circulaban las cartas de alguno de ellos, o la carta de alguno de ellos. Número 4. Esta carta es categorizada como carta general, como ya vimos antes en la descripción del estudio de estas cartas finales. Se puede asumir que, aunque es una carta general, se asume que originalmente fue escrita para receptores judíos cristianos. ¿Por qué? Por la familiarización con el antiguo pacto que vemos en este pequeño libro, y también de las tradiciones judías que se nombran en esta pequeña carta. ¿Cuál es el tema central de esta pequeña carta? El tema central de esta pequeña carta, nuevamente, Judas, el último en exhortar, por así decirlo, porque ya después tenemos Apocalipsis, donde son los eventos del futuro. El tema central es que los cristianos, es una orden, tenemos que contender, pelear, luchar ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Miren lo que dice el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoos que contendáis es imperativo, pero no débilmente, sino ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ese es el tema central. Y el propósito de la carta, nuevamente, al igual que tercera de Juan, al igual que las cartas de Juan, Santiago, Pedro, Juan, advierten de siempre los falsos maestros dentro de la iglesia. El propósito de esta carta es advertir y contrarrestar a los falsos maestros, a esos lobos rapaces que dice el apóstol Pablo, esos que se disfrazan de oveja, que se meten en las iglesias, las destruyen o toman posesión de ella para provecho personal.
¿ok? Se habían infiltrado en la iglesia con doctrinas heréticas. Tal fue la preocupación de Judas que prácticamente, si ustedes pueden ver, Judas abarca 16 versículos de los 25 con respecto a este propósito de contrarrestar a estos falsos maestros. Del versículo 4 al versículo 19, Judas advierte sobre esto. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y de ahí da ejemplos, Judas, de cómo Dios destruyó a los rebeldes, como por ejemplo a Coré, como por ejemplo a los de Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera, ¿no? Y también estos de aquí dice que son soñadores, que mancillan la carne, rechazan la autoridad, ojo, la autoridad puesta por Dios, y blasfeman de las potestades superiores, ¿no? Blasfeman cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen. Miren lo que dice Judas, como animales irracionales. ¡Wow! Es fuerte. Miren cómo los compara Judas, como animales irracionales. Hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín creía que hacer su religión a su manera. Ya vamos a ver eso también. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Sí ve? Por dinero. Asalariados, dijo el Señor. El Señor lo advirtió siempre, desde Moisés, advirtió de todos estos falsos que iban a aparecer para engañar. No, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¡Qué fuerte! ¿Ah? Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, ya vamos a hablar sobre eso también, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Ok? Así que, si Judas nos advirtió hace casi 2000 años, hoy en día no pasa eso. Vuelvo y repito, estando todavía los apóstoles en ese tiempo, hoy mucho más. Hoy mucho más, por eso el propósito, el anhelo profundo de Judas de no dejarnos desviar de nuestra fe. Siempre tenemos que luchar por nuestra fe. Y para ello volvemos a repetir lo mismo. Tenemos que empaparnos día tras día de la palabra de Dios. Número 7. Y aquí Judas deja bien en claro que todos los que se desvían de la doctrina de nuestra fe serán destruidos. Y pone como ejemplo de ellos a los ángeles, a Sodoma y Gomorra y aún a los israelitas que no creyeron. Mas quiero recordarles que una vez lo habéis sabido, que ya ustedes lo saben, si ve, como decía Pedro, yo sé que ustedes ya lo saben, pero les vuelvo a repetir, ¿sí? Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, creo que es la última vez en toda la Biblia que se hace mención de que Dios saca a Israel de Egipto. Hay como 200 menciones en toda la Biblia de que Dios saca a Israel de Egipto. Dios es un Dios histórico. Dios le saca en cara a su pueblo que lo sacó de Egipto. ¿Por qué? Porque somos muy dados a olvidar las buenas cosas que Dios hace o que las personas nos hacen. Pero somos rápidos para acordarnos de las cosas supuestamente malas que nos hacen. Cuidado. Después que destruyó a los que no creyeron, el Señor destruyó a todos esos quejumbrosos rebeldes, los dejó en el desierto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sí ve? Así que hoy en día, con tantos y tantos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, que Dios tenga misericordia de ellos, por la Biblia es clara, serán destruidos. ¿Ok? Número 8. Aquí hay una mención, Judas es el único libro en la Biblia que relata la lucha del arcángel Miguel contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Y que ni aun Miguel, siendo un príncipe de Dios, no prefirió juicio de maldición como estos herejes y blasfemos lo hacían en las iglesias. Cabe acotar también de que aquí vemos la mención de Miguel. Miguel es el príncipe de Israel, que lo vemos en el libro de Daniel y también lo vemos en el libro de Apocalipsis. Solamente en Daniel, en Apocalipsis, y aquí Judas lo menciona, es un arcángel, ¿ok? O sea, un rango superior a los ángeles, ¿ok? Miguel significa ¿quién como Dios? Micael, ¿ok? Número 9. Nuevamente, si ven, lobos disfrazados de ovejas. Estos herejes y blasfemos que creen en Dios, pero de acuerdo con sus propias maneras, ¿no? Y que enseñan a tomar la gracia como ocasión de pecado. No, tú ya eres salvo, hermano, peca nomás, no importa, ya eres salvo. Salvo siempre salvo. Hay una secta aquí. La Biblia nos enseña claramente que el que está en Dios ya no practica el pecado. Pero el que sigue practicando el pecado es del diablo. Así de fácil y sencillo. La gracia no me da licencia para pecar. La gracia no es para andar en desgracia. La gracia es para santificarme más y más cada día y servir más y más a mi Señor. Eso sí, no pare de hacer eso. Y es más, en eso debemos estar involucrados día tras día como cristianos hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. ¿Ok? Y les enseñaban a sublevarse contra las autoridades puestas por Dios, como Coré. Coré le levantó un séquito de 250. Todos murieron en ese momento. ¿Ok? Son fuertemente reprendidos aquí por Judas y nos advierte a estar alertas contra ellos porque destruyen la iglesia. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. ¿Escuchó? El que causa división en una iglesia no tiene el espíritu. Lo dice la palabra de Dios, no el pastor Clever. Así que cuidado, mi hermano. Cuidado, mi hermano. ¿Sí? Recuerde que estamos puestos por el Señor para edificar, para edificar, para edificar. No para restar, ni destruir, ni dividir. ¿Ok? Número 10. La cita a Enoc, esa es una pequeña copia, ilustración de la copia del libro de Enoc, ¿ok? Y aquí Judas cita a Enoc, o la cita a Enoc en los versos 14 y 15, como vemos aquí, dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Ok? Es similar, esta frase de Judas es similar a otra frase o otro pasaje de un libro no canónico que no está dentro del canon del Nuevo Pacto, llamado el libro de Enoc. Algunos asumen que Judas tomó esta frase de este falso libro. Pero pudo ocurrir lo contrario. Puede ser que el falso libro de Enoc, que alguien tomó, se usurpó el nombre de Enoc, ¿ok? Haya tomado de Judas este dato, por así decirlo. No vamos a entrar en detalle acerca de eso. Número 11. Judas también nos exhorta a cumplir el propósito de nuestra salvación, amados hermanos. Lo que acabo de decirle hace un momento, ¿ok? Por eso es muy importante entender para qué fuimos salvos. Nos exhorta a cumplir el propósito de nuestra salvación sobre edificar el cuerpo de Cristo,
amándonos unos a otros y siendo ganadores de almas. En Mateo 4:19, como ustedes vieron en la ilustración, el Señor cuando llamó a Simón Pedro y a los otros, dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Cada cristiano debe ser un pescador de hombres, a ganar almas para el Señor. Versículos 20 al 23. Pero ustedes, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Nuevamente, lo mismo que dice Pablo, tenemos que sobreedificar. Si no estamos sobreedificando, tenemos que autoexaminarnos y ver si realmente hemos nacido de nuevo. Orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. ¿Sí ven? Tercera de Juan decía, segunda de Juan, que los que vienen con otra doctrina ni le digáis bienvenido. No significa que los vamos a rechazar, no significa no acoger su falsa doctrina. Y si algunos por eso están así con esa doctrina media rara, nosotros tenemos que, dice aquí, convencerlos. A otros dice salvar, arrebatándolos del fuego. ¿Sí ven? Y de otros tener misericordia con temor. Bueno, si ya está empecinado en creer lo suyo, bueno, Dios tenga misericordia de ti. ¿Ok? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así que, mi amado hermano, usted fue salvo no para ser engreído, mimado, apapachado, chineado, como quiera decirle en su país, por el Señor. Usted fue salvo por el Señor para prepararse, convertirse en discípulo, luego maestro y después pescador de hombres, hacedor de discípulos, multiplicador de discípulos. Si no estamos cumpliendo eso, si usted viene nuevamente a la iglesia o ve a la iglesia con otra motivación, está totalmente desenfocado. Así que le animamos en el nombre del Señor que se convierta en ganador de almas, ¿ok? Porque el proverbio dice que el que gana almas es sabio, ¿ok? Y por último, el pequeño bosquejo de este pequeño libro de 25 versículos, un solo capítulo, está la introducción, el saludo y los destinatarios. Mire lo que dice: a los llamados, santificados en Dios Padre, o sea, toda la cristiandad. Va dirigido para usted todo este mensaje de Judas. Advertencia contra los herejes y rebeldes, versículos 3 y 4. Ejemplos históricos del final de los rebeldes, versículos del 5 al 7. Característica de los falsos maestros o herejes, versículo del 8 al 19. Como les dije, gran parte del contenido de esta carta se lo dedica Judas contra los falsos maestros o los herejes. Número 5, los versículos 20 al 23, el propósito de nuestra salvación: ganar almas, ganar almas, ganar almas y ganar almas para el Señor, ¿sí? Y por último, la conclusión y la preciosa doxología que Judas da y que la voy a leer para ustedes. Versículos 24 y 25 dice así: y aquel que es poderoso para guardarte sin caída, mi hermano, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ese es el deseo de Dios para tu vida, ¿sí? Que quiere guardarte sin caída, que andes en santidad, que presentarte sin mancha, como también Pablo lo dice en Efesios capítulo 5, pero que sobre todo, mis hermanos, mientras llegue ese momento, tú y yo estemos dedicados a ganar almas para el Señor. Así que, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? ¿Cuántos hombres has pescado para Cristo? El Señor te va a hacer esa pregunta. Que Dios te bendiga y te dé abundancia en tu red. Bendiciones.